una serie, no voy a decir, iba a decir en medio de una serie, pero creo que todavía no llegamos al medio, falta bastante, que hemos llamado Cristo es nuestro todo, porque entendemos eso, que Dios ha puesto todo su bien en su Hijo Jesucristo y nos ha dado con Cristo todas las cosas. Dios no nos da cosas sueltas, sino que Dios ha puesto todo en su Hijo y si lo tenemos a Él, tenemos todo el bien de Dios en nuestra vida. Y vamos a ir domingo tras domingo viendo que Cristo es nuestro todo. Cada domingo vamos a ir construyendo un poquito más sobre esta idea tan hermosa que es la que recorre toda la Biblia, ¿no? El sermón, uno de los sermones más conocidos, el que le llamamos el Sermón del Monte, que está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, empieza de una forma muy interesante y dice el versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Amén. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Qué bienaventuranza hermosa y qué forma hermosa de empezar este sermón trascendente. Dice, Dios bendice o bienaventurados, según la versión que tengan, ¿no? Los pobres en espíritu. Y dice, los que reconocen su necesidad de Dios, dice, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y es interesante porque normalmente asociamos a una persona pobre con una característica, algo le falta, ¿no? Si es pobre intelectualmente, si es pobre materialmente, si es pobre, no sé, en lo que fuera, asociamos la idea de pobreza con una necesidad, con una falta de algo. Pero acá dice que los que son pobres en espíritu, es decir, los que reconocen que necesitan a Dios, a ellos les pertenece algo, el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser que a una persona pobre espiritualmente le pertenezca lo que es más valioso espiritualmente, que es el reino de los cielos? En el reino de los cielos están todas las riquezas espirituales de Dios. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Vamos a hablar hoy acerca de esta bienaventuranza, conociendo un poco más a Jesús como nuestro todo, a Cristo como nuestro todo. Y para eso quiero que vayas a Levítico capítulo 25, verso 25. Y vamos a ver una figura muy interesante. Dice Levítico 25, 25. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, iglesia? Redimirá lo que su hermano haya vendido. Esto se llama la ley del Redentor. Dios dice, si uno de tus hermanos, le está hablando a los hebreos, si uno de tus hermanos hebreos llegara a ser tan pobre que por esa pobreza tiene que vender tierra, porque todos en el pueblo de Dios tenían una parte de tierra, cuando llega Josué con ellos, por voluntad de Dios se les reparten tierras a las tribus y dentro de cada tribu, cada familia tenía asignada una porción de la tierra prometida. Pero si llegaran a ser tan pobres que tienen que vender esa tierra, dice, podrá venir alguien a pagar por esa tierra, a comprarla y recuperarla de vuelta y dársela al que era pobre. Eso es redimir. Y la ley va un poco más allá y dice, estamos acá, ¿se entiende la idea, no? La ley va un poco más allá y dice, el versículo 47 en adelante, si aumentan los bienes del forastero, o sea, el que no es hebreo, o del peregrino que mora contigo, a él no le había tocado tierra originalmente, pero dice, si aumentara sus bienes y su riqueza, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al forastero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. O si prospera, él mismo podrá redimirse. Acá vemos que no solamente la persona podía, por su pobreza extrema, vender sus tierras,
sino que a veces la gente llegaba a endeudarse y a tener tantos problemas, muchas veces por la falta de cosechas o por una crisis, lo que fuera. A veces las guerras traían mucha pobreza, mucha miseria, y ellos tenían que terminar vendiendo primero sus tierras, pero a veces tenían que venderse ellos mismos como esclavos porque no podían pagar sus deudas. Y dice, si llegaran a ese punto donde ustedes tuvieron que venderse como esclavos a un extranjero, entonces dice, puede venir alguien y puede pagar el precio para que esa persona que era esclava recupere la libertad. Eso se llama redimir. Y ese esclavo volvía a ser libre. Y la persona, ese pariente cercano que iba y pagaba para que el pobre recuperara la tierra que había perdido, o el pobre recuperara la libertad, la vida que había perdido, porque iba la persona y a veces iba con su esposa, con sus hijos, y ya no tenían planes, no tenían sueños, no tenían ningún sentido en su vida más que estar pagando una deuda que nunca iban a terminar de pagar. Y dice, y si él prosperara podría pagar su deuda, pero no había forma de prosperar. Si no podía pagar la deuda siendo libre y trabajando como esclavo, mucho menos. Esa persona que llegaba y pagaba se llama redentor. ¿Se imaginan la alegría de alguien que un día vienen y le dicen, ¿te acordás que vos tenías toda esa tierra ahí? Toda esa llanura que te había asignado allá Josué hace años, a tu abuelo y tu padre, y vos la tuviste y la perdiste, ¿te acordás? Sí. Bueno, vino un pariente tuyo, un redentor, y la compró de nuevo. Y ahora puedes volver a tu tierra. Qué alegría, ¿no? O se imaginan a alguien que, por la razón que sea, porque podía ser por una enfermedad, podía ser por una mala decisión, podía ser hasta por un pecado, no dice por qué razón, pero la persona podría haber perdido todo y podría haber ido esclavo. ¿Se imagina un día estar trabajando ese hebreo ahí en una plantación ajena de un forastero, alguien que ni siquiera hablaba su idioma? Y de pronto ves llegar a un pariente y entran ahí a la casa y sale ese pariente con un papel y dice, he pagado tu redención, sos libre, podés volver a tu tierra, podés volver con tu familia, podés volver a cumplir el propósito de Dios. ¿Se imaginan esa relación del redentor con el redimido? Qué hermosa historia, ¿no? Y esa es solamente una figura, solamente una maqueta, una sombra del verdadero redentor que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y en esta serie el sermón de esta mañana se llama Nuestro Redentor. ¿Cuántos sabemos, cuántos agradecemos, cuántos celebramos, cuántos damos un grito de alegría esta mañana de que Cristo es nuestro Redentor? Amén. Un día Él se metió a esa casa, negoció nuestra libertad y salió con los papeles. Dice Colosenses, el acta de la deuda, el documento de la deuda que nos era contraria. Él lo clavó en la cruz y lo anuló para siempre. ¡Aleluya! Somos libres. Pero somos libres no porque hemos prosperado y pagamos nuestra libertad. Somos libres porque un día nuestro Redentor compró nuestra libertad. Amén. Gracias a Cristo somos libres. ¿Qué es un redentor? Una definición bien concreta. Dice, es alguien que paga un precio para que otro recupere lo que perdió. Es una figura llena de misericordia, llena de amor. No estaba obligado el pariente a redimir. El que era esclavo o el que había perdido sus cosas tenía derecho a ser redimido. ¿Saben qué hermosa es esta figura? Porque la ley decía que si una persona tenía un esclavo, por ejemplo, y venía un redentor y pagaba el precio que tenía que pagar, el amo no podía decirle, no lo entrego. ¿Me van siguiendo? No podía decir, no le voy a devolver las tierras, no le voy a devolver su libertad. Si se pagaba el precio que se tenía que pagar, la persona recuperaba todo lo que había perdido. Y la sangre de Cristo fue el precio de nuestra redención. Amén. Y podemos recuperar absolutamente todo lo que habíamos perdido. ¿Por qué necesitamos ser redimidos, Matías? Los hebreos los entiendo porque, perdieron su tierra. Los entiendo porque vino una plaga o alguna guerra y perdieron sus cosas. Los entiendo, tenían que ser redimidos. Pero ¿por qué tenemos que ser redimidos nosotros? Sencillamente porque somos
pecadores. Y en eso no tenemos problema en aceptarlo. Vieron que la gente normalmente acepta. Uno le dice, ¿hay alguien perfecto? No, la gente, el mundo entero dice, no hay nadie perfecto. ¿O no? Eso es popular. ¿Sí? Errar es humano. Nadie es perfecto. Hasta también se usa de la Biblia, ¿no? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿O no? Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, me enseñaban y me decían, cuando vos señalás el pecado de uno, dice, hay 3 dedos que te están señalando a vos. Y tenían razón, ¿no? Que uno hace así y hay 3 dedos que nos apuntan a nosotros. Y todas esas cosas las tenemos incorporadas de que todos somos pecadores, de que todos fallamos, de que todos tenemos errores y defectos morales, de lo que sea. Lo que a veces fallamos en entender es que los pecados son deudas. Decir que todos somos pecadores, la gente lo acepta, somos pecadores. Lo que nos falta es esa segunda parte, la consecuencia. Ser pecador significa ser un deudor. ¿Amén, iglesia? Un pecador es un deudor. El pecado nos convierte en deudores. ¿Deudores de quién? Deudores de Dios. Le debemos a Dios. Porque el que dijo que no robemos, que no matemos, que no codiciemos, que no tratemos mal al hermano, que no critiquemos, que honremos a nuestros padres, el que nos dio la orden de hacer eso es Dios y Él tiene el derecho de hacerlo porque es nuestro creador. Y cuando nosotros pecamos, ese pecado es una deuda y además de ser una deuda con la persona y tener una situación personal o humana, también hay un problema espiritual con Dios. Dice el Salmo 49, versos 7 y 8, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano. Ahí está. Ni dar a Dios, le puse un poco de emoción ahí está, ni dar a Dios rescate por él. ¿Cómo es que no se puede redimir al hermano si hay una ley y si hay historias, de redención? ¿Cómo es que no puede redimir al hermano? No. Vos podés redimir a tu hermano de una deuda, de un mal negocio. Podés redimir a tu hermano que perdió las tierras y podés redimir a tu hermano que fue esclavo por alguna situación económica. Pero no se puede redimir al hermano por la deuda con Dios, por el pecado. Dice, no se puede dar a Dios rescate. Tengo que hacer así con el micrófono. No se puede dar a Dios rescate por él. Escuchen, porque la redención de su alma, no la redención de su tierra, no la redención de su vida familiar, de su alma, es muy costosa. ¿Amén? No tenemos a nadie, somos deudores de Dios por nuestro pecado y no tenemos a nadie que pueda ir delante de Dios y redimirnos y pagar por nuestra deuda porque es muy costoso. Si al momento de morir alguien no solucionó su problema de deuda con Dios, va a enfrentar un juicio en el que va a quedar demostrado que es deudor. ¿Creemos eso? La palabra dice en Hebreos 9:27, cada persona, míralo del lado, algunos se miren muy románticamente, estamos hablando de juicio. ¿Cómo aprovechan, Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Qué interesante, morir y después. Los que están viendo por YouTube no entienden. Bueno, después le ponemos subtítulo. Morir y después. Pero Matías, ¿no es que con la muerte termina todo? Está establecido que cada persona muere una vez y después de eso dice el juicio. La Biblia nos enseña que después de morir hay un juicio. Y en ese juicio lo que se va a demostrar es que todos somos deudores delante de Dios. ¿Amén?
No tenemos que sacar nuestra teología de la televisión o de los cuentos. Nuestra teología tiene que venir de la palabra de Dios. ¿Bien? Y dice que está establecido que todos vamos a morir una vez y después de eso va a venir el juicio. En ese juicio todo ser humano va a ser hallado culpable, a menos que sea hallado culpable. Dice Pablo, hablando de esto, en 2 de Tesalonicenses 1, 7 en adelante, cuando llegue ese día donde tenga que rendir cuenta cada ser humano a Dios, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Evangelio no es una buena noticia si primero no nos dan la mala noticia. ¿Amén? La buena noticia del Evangelio, la buena noticia no será buena noticia a menos que primero entendamos y creamos la mala noticia. La mala noticia es que nuestros pecados nos hacen deudores delante de Dios y que por esa deuda no hay un lugar intermedio que alguien dice por ahí donde vamos y arreglamos las cosas y después vamos al cielo. No. Está establecido, dice la palabra de Dios, que todos vamos a morir una vez y después de eso el juicio. No hay otra cosa intermedio. Y acá dice el apóstol Pablo, enseñando sobre este día, que aquellos que no hayan, lo dice claro, dice, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, los que no quieren creer en Jesucristo como el Redentor que paga su deuda, los que quieren vivir a su manera, dice, van a tener que enfrentar y sufrir pena de eterna perdición. Cada persona que da su último aliento sin arreglar su deuda con Dios, va a enfrentar un juicio donde inevitablemente va a ser hallada culpable, deudora, y esa deuda va a traer como consecuencia una pena de eterna perdición. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde hay tanta impunidad, donde la gente hace cualquier cosa y no hay justicia y la gente sigue haciendo cualquier cosa y a los que hacen cualquier cosa no solo que no se les hace nada, sino que se los aplaude. Entonces cuando vemos que nuestras acciones tienen una consecuencia, bueno, parece algo bastante antiguo, pero nosotros creemos lo que dice la Biblia, ¿amén? El Evangelio es buena noticia porque los que íbamos a ser condenados a sufrir pena de perdición eterna, tenemos salvación eterna por la redención de la sangre de Jesucristo. Por eso el Evangelio es buena noticia. ¿Amén? Necesitamos un redentor porque tenemos una deuda que no podemos pagar. Así de sencillo. Necesitamos un redentor porque tenemos una deuda que no podemos pagar. ¿Qué puede pagar el hombre por su pecado? ¿Qué puede darle a Dios el hombre para rescatar su alma? Hermanos, no hay cantidad de buenas obras, ni de ofrendas, ni de oraciones, ni de canciones, ni de nada que puedan compensar la deuda delante de Dios por nuestro pecado. No hay oro ni dinero que pueda pagar la deuda de un pecador delante de Dios. Dios es justo, Dios es santo. ¿Pero no es bueno Dios? Sí es bueno, por eso nos ha mandado un Redentor. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Si Dios es bueno, ¿cómo va a mandar gente? No, lo que nos manda al juicio y a la condenación es nuestro propio pecado. Dios es justo. ¿Pero no es amor? Sí, en ese amor Él ha elegido mandarnos un Redentor. ¿Amén? El mismo Salmo 49 que dice, ¿qué le va a dar el hombre a Dios por su rescate? ¿Qué le va a dar a Dios el hombre para librar su alma de su deuda? El mismo salmista termina en el versículo 15, Salmo 49, diciendo, pero Dios redimirá mi alma. ¿Cuántos hacemos nuestro este salmo? Pero Dios, si alguien va a redimir mi alma, tiene que ser Dios. ¿Amén? Porque hay un precio tan alto, mi deuda es tan grande, que el único que la puede pagar es Dios. ¿Y qué noticia creen que tenemos? La pagó. ¿Amén? Cuando en la cruz dijo, consumado es, esa palabra en griego es una palabra contable, que significa cancelada la deuda. ¿Amén? Cuando el Señor dio ese grito fue el grito del Redentor diciendo que tu deuda había sido pagada. ¿Amén? Dale gracias a Dios. Él es bueno. ¿Amén?
Consumado es. La deuda pagada. El Redentor pagó nuestra deuda. Y nosotros ya no somos deudores. Amén. Cristo es nuestro Redentor. Quiero que veamos una historia brevemente, porque se trata de conocer a nuestro Redentor. Vimos qué es la redención, vimos por qué la necesitamos. No es una cosa romántica, es algo de vida o muerte eterna. Necesitamos un Redentor. Pero para que veamos cómo es el carácter, el corazón de nuestro Redentor, Dios nos ha dejado una historia preciosa. Algunos ya imaginarán de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Ruth, el libro de Ruth. ¿A cuánto nos encanta el libro de Ruth? Es hermoso, ¿no? Dice Ruth, capítulo 1, verso 1. Primero vamos a ver un poquito el escenario de esta redención. Dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba, ¿cómo se llamaba? Elimelec. Y su mujer se llamaba Noemí. La historia de este libro transcurre en un tiempo donde no había rey en Israel. Hubo un periodo de 300 años donde no hubo reyes en Israel, hubo jueces. Y ese libro de jueces termina diciendo, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que se le antojaba. Y por vivir en tanto pecado y en tanta desobediencia a Dios, la realidad espiritual se trasladó a la realidad física, visible, y empezó a haber hambre y empezó a haber miseria. Porque muchas veces las cosas que vemos en lo visible son un reflejo de lo que pasa en lo invisible. Y hubo hambre porque no estaban obedeciendo. Y la primera cosa interesante, el nombre Elimelec significa Dios es mi rey. Este hombre se llamaba Dios es mi rey. Elimelec, Dios es mi rey. Pero Dios les había dicho que su voluntad es que vivieran en Belén de Judá. Y él, en lugar de vivir en Belén de Judá, como tenía un problema, se fue a vivir a Moab. Elimelec representa personas que en los papeles Dios es su rey. Ahora tiene que sonar el teléfono. No. En los papeles, su nombre, Dios es mi rey. Todo el tiempo, Dios es mi rey. Pero en la realidad y en la práctica, Dios no era su rey. Su rey le había dicho que tenía que vivir en ese lugar, pero se fue a vivir a la tierra extranjera. Y Moab representa muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Él es mi rey. ¿Somos cristianos de nombre o somos cristianos por nuestro estilo de vida? Somos cristianos porque venimos a la iglesia, tenemos alguna calcomanía en el auto y ya con eso, ¿Ah? 3 calcos tengo yo en el paragolpe. ¿Ah? A mí hace un tiempo casi me pisa un hombre que tenía, casi me atropella un hombre que decía delante en el auto así, Jesucristo es mi conductor. Yo digo, uy, Señor, qué problema tenemos. No alcanza con decir que somos cristianos. No alcanza con tener esas formas externas de cristianismo, porque este hombre se llamaba Dios es mi rey, pero en la vida práctica no lo era. Y se fueron a vivir a Moab, un lugar que no era el que Dios le había asignado. Y ahí en Moab muere Elimelec, mueren los 2 hijos de Elimelec y su esposa Noemí. Y ahí Noemí empieza a decir, ya no me llamen Noemí, que significa agradable, llámenme Mara, que significa amargura, porque estoy en esta amargura. Y ¿saben qué? Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios porque nos parece que vamos a conseguir algo mejor, porque parece que los terrenos de Moab son más verdes y son más lindos y hay más prosperidad, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, pensando que nos va a ir mejor, terminamos peor, terminamos como ellos. En amargura, perdiendo cosas, viviendo mal. ¿Estás pasando alguna necesidad hoy? ¿Hay alguna necesidad financiera? ¿Hay una necesidad emocional? ¿Hay alguna necesidad de alguna clase? Hermanos, siempre va a estar la tentación de ir a Moab. Siempre va a estar la tentación. Ir a Moab significa salirte de la voluntad de Dios. Salirnos de la voluntad de Dios. Es la tentación cuando estamos en un problema. Pero en esta parte de mi sermón yo les quiero decir a los que están ahí
están en la voluntad de Dios, pero tienen la tentación de abandonar la voluntad de Dios. No lo hagan. Hermanos, no lo hagan. Pidan ayuda, pidan oración, pidan que la iglesia como cuerpo de Cristo nos podamos acompañar en esos momentos. Pero hermanos, no abandonemos la tierra que Dios nos ha dado, no abandonemos la voluntad de Dios, no nos vayamos a Moab. Puede parecer que vamos a solucionar el problema, pero en Moab solamente hay muerte, solamente hay tristeza y finalmente amargura. Nos vamos a quedar en la voluntad de Dios. Amén. Estás pasando un problema, estás pasando una temporada de esas de dificultad, quédate en la voluntad de Dios. Moab siempre va a ser una opción, pero lleva a la muerte. Y estando en Moab, dice Ruth 1:6, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Imagínense la situación, o sea, ella está allá, lo había perdido todo por irse y se entera, en ese lugar que vos abandonaste, ahora ha habido bendición. Quédate en la voluntad de Dios, hermano. Porque ahí, a su tiempo, Dios va a mandar bendición. ¿Amén? Quédate en la voluntad de Dios. Hacé la voluntad de Dios. Aunque tengas tentación de hacer otra cosa, hacé la voluntad de Dios. Porque Dios no dice que manda su bendición a que busque a su pueblo en cualquier lado. No. Dice, estando Noemí en Moab, estando Noemí fuera de la voluntad de Dios, Dios envió bendición en el lugar que era su voluntad, que estuviera su pueblo. Amén. Dios bendice a los que permanecen en su voluntad. Y hasta acá el problema, hasta acá la parte difícil, pero empiezan a moverse hacia la redención y Noemí decide volver a Belén, a su ciudad, y le quedan sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y Orfa significa obstinada. Interesante los nombres de la Biblia, ¿no? Cuando los padres le pusieron los nombres, no sé en qué estaban pensando, pero a nosotros nos sirve, ¿no? Qué bonita, ¿cómo le vamos a poner? Obstinada. ¿Y qué quiere que le salga, no? Y Orfa dice, no, yo no voy a Belén, yo voy a seguir buscando a mis dioses y buscando por otro lado la solución. Pero Ruth dice, yo voy a ir con Noemí, yo voy a ir con mi suegra a Belén, a un lugar donde hablaban un idioma distinto, un lugar que ella no conocía, porque ella era moabita, pero fue con Ruth a Belén. Y empieza a haber algo aplicable para nosotros ahí, que es la humildad. La característica que nosotros necesitamos para ser redimidos es humildad. Nadie va a ser redimido mientras sea orgulloso. ¿Me dice amén la iglesia? Porque dice Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando llegan, imagínense un poco de vergüenza, ¿no?, de parte de Noemí, que todo le había salido tan mal, pero cuando llegan, resulta ser que estaba justo empezando, dice la Biblia, la cosecha de la cebada. Entonces Ruth va a hablar con Noemí y le dice, capítulo 2, verso 2, un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Esta figura también está llena de gracia y de misericordia, porque Dios les había dicho en la ley de Moisés, cuando ustedes cosechan, no cosechen hasta lo último ahí del cerco, el límite de su campo, no cosechen hasta lo último, dejen un poco para los pobres y para los extranjeros. Y cuando estén cosechando los cosechadores, que era todo manual eso, no junten hasta la última espiga que esté en el suelo. Lo que se cayó lo dejan porque es provisión de Dios para los pobres y para los extranjeros. Qué compasivo es Dios, ¿no? Qué compasivo es Dios. Esa ley era mucho más compasiva que todas las leyes de su tiempo. Y Ruth dijo, voy a ir a espigar. Le dijo a Noemí, dame permiso, voy a ir al campo y alguno que me dé permiso, yo voy a ir detrás de los cosechadores a espigar. ¿Saben qué? Hasta en la actitud y la postura física de ir detrás del contingente de los cosechadores y de ir buscando a dónde había quedado eso que se había descartado, que se había caído de los manojos y buscando un poquito por acá, otro poquito por allá. Habrá caminado metros sin encontrar una sola espiga. Pero dice, yo voy a ir a hacer eso. ¿Saben qué? Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer nuestra pobreza.
Si ella se hubiera quedado diciendo, yo era de la familia de Elimelec y de Kelión y de no sé quién, y nosotros tenemos derecho. No, ella fue humilde. Necesitamos ser humildes. Dios redime a los humildes. Dios redime a los que con humildad se dan cuenta de su pobreza. Benditos sean los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Nadie orgulloso va a recibir nada de Dios. Ruth reconoció su pobreza y cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestra pobreza. ¿Qué significa nuestra pobreza? Que somos pecadores y que tenemos una deuda enorme con Dios. Puedes tener muchos problemas, puedes tener muchas necesidades, pero cuando cruzamos esa puerta con la actitud de que Dios nos debe algo, hay algo que no estamos entendiendo. Tenemos que cruzar esa puerta y tenemos que vivir todos los días de nuestra vida entendiendo de que nosotros, siendo tan pobres espiritualmente, debiéndole tanto a Dios, Él decidió perdonarnos y redimir nuestra deuda. Amén. Necesitamos más humildad en estos tiempos. Soy deudor de Dios por mi pecado. ¿Y finalmente, cómo es la historia de la redención? Ruth, en medio de esa miseria, de esa necesidad, va al campo de un tal Booz, ¿sí? Algunos conocen bien la historia. Pero cuando llegan a ese campo, cuando llega ella al campo de este hombre, ahí empieza ese cuadro, y es lo último de mi sermón, donde nos describe el carácter del Redentor. Es lo que quiero que veamos hoy, cómo es el corazón de nuestro Redentor, cómo es el corazón de Cristo como nuestro Redentor. Lo primero que vemos es que nuestro Redentor es cercano. ¿Cómo es? Cercano. Dice que el Redentor tenía que ser un pariente cercano, no podía ser cualquiera. Y acá dice Ruth capítulo 2, versículo 1, había en Belén un hombre rico, muy influyente, llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Y el versículo 20 dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. La humildad de Ruth hizo que Dios la llevara a ese campo. ¿Creen que fue una casualidad que Ruth fuera a dar justo a ese campo? No, claro que no fue una casualidad. Dios por su humildad, porque Dios le da gracia a los humildes. Amén, iglesia. Necesitamos la ayuda de Dios y Dios puede ayudarnos, pero esa gracia viene primeramente con una humildad de nuestra parte. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de la ayuda de Dios. Cristo se hizo cercano. Gálatas 4, versículo 4 y 5, escuchen, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Iglesia, nuestra mente no alcanza a entender todo lo que Cristo tuvo que hacer para hacerse cercano a nosotros. Esa figura de Navidad del pesebre, ¿por qué ese pesebre? ¿Por qué un niño? ¿Por qué venir a vivir como nosotros? Porque para redimirnos no puede ser el Dios allá de los cielos, tiene que ser un Dios cercano, un pariente cercano. Y se hizo como nosotros, se hizo nuestro hermano, tomó forma humana para poder redimirnos. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Porque por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. El Redentor tenía que ser cercano y nuestro Redentor es cercano. Nada de lo que Dios hizo lo hizo porque sí. Si Él tomó esa forma, si Él caminó entre nosotros, si Él se llamó nuestro hermano, es porque quería y necesitábamos que nos redimiera. Amén. En segundo lugar, nuestro Redentor es capaz. Es cercano, pero también es capaz. Imagínense a alguien que dice, yo quisiera redimir a tal persona, pero no tengo un peso. No tengo un centavo, pero mira, claro, no basta la nobleza de carácter, no basta ser este es el pariente más cercano, pero no tiene un peso. Por eso dice acá el capítulo 2, versículo 1, era un hombre rico, porque el Redentor tiene que ser cercano, Cristo lo es, pero también tiene que ser capaz de redimir. ¿Amén? No solamente tiene que ser cercano. Cristo tomó forma humana. Cristo se hizo como nosotros.
Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Puede Dios morir? No. Cristo se hizo como nosotros, para hacerse cercano, pero para también hacerse un redentor capaz, para pagar el precio. Porque el precio de nuestra redención es la muerte. Y Dios no puede morir. Por eso tomó forma humana. Cuando decimos Cristo murió por vos, lo que estamos diciendo es Cristo te redimió. Estamos diciendo Cristo pagó el precio. Sí o sí necesitábamos que nuestro Redentor pudiera morir, porque nuestra deuda no era de oro, no era de plata, era la vida. Y Cristo murió porque es nuestro Redentor capaz. ¿Amén? Dice 1 de Pedro 1:18, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos. Esa es la idea de la redención, un rescate. Salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Escuchen esto, no fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Al poner a su Hijo en ese cuerpo humano, Dios lo que estaba haciendo era darnos un Redentor, no solo cercano, sino también capaz, solvente, para poder redimirnos. Y lo último, dice que Ruth va a ese campo y este hombre, vos, su pariente, la ve y pregunta, ¿quién es esa mujer que está ahí espigando? Era común eso. ¿Quién es esa mujer? Y entonces le explican quién es y dice el capítulo 2, verso 8. ¿Está preparado para ver la misericordia de Dios reflejada en esta historia? No, me parece que no. ¿Está preparado para verla? Ah, bien, no me asuste. Dice el versículo 8, vos se acercó a Ruth, el dueño del campo se acercó a Ruth, el pariente cercano se acercó, él se acercó a ella. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Ruth no fue a preguntar por vos, por el dueño. Ruth no fue a buscar un redentor. El redentor la vino a buscar a ella. Porque nosotros no buscamos a Dios, el redentor nos busca a nosotros. El Redentor pregunta por nosotros y se acerca a nosotros y pregunta por vos y por mí. Él preguntó por nosotros. Y dice, y Ruth le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Si esto es una historia, es emocionante. Pero si es una historia que nos muestra el corazón de nuestro Redentor, es mucho más que emocionante. Es maravilloso. No vayas a otro campo. Tenemos un Dios que cuando nosotros nos acercamos diciendo, Señor, sí, yo necesito, Él se acerca. Cuando somos humildes, Él se acerca. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nuestra humildad nos pone ahí, al alcance de Dios. Y Dios no va a pasar al lado del humilde inadvertido. Dios se va a acercar al humilde, porque el que es santo y habita en las alturas y la santidad, también mora con el humilde y el quebrantado de corazón. El primer requisito, ni vos ni yo lo podemos cumplir, la santidad y las alturas, no podemos alcanzar eso, pero sí podemos ser humildes y quebrantados de corazón. Y Dios habita con el humilde y el quebrantado de corazón. Y vos, le dice a Ruth, le advertí a los hombres que no te traten mal. No lo dice porque sí, quizás era la costumbre, alguien que venía a espigar, era una molestia, era un incordio, ¿no? Tener personas ahí que no sabían con qué intención venían, quizás algunos robaban, otros venían de otras naciones, no entendían el idioma y los tenían ahí metidos en el campo, detrás de ellos, hablaban entre ellos quizás otro idioma, no entendían lo que decían, era una molestia y quizás los cosechadores no trataban bien a los espigadores. Entonces vos le dice, la tratan bien. Y le dice a Ruth, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. La ley no decía nada de dar agua, pero representa el corazón de nuestro Redentor, que además de ser cercano, además de ser capaz, es compasivo, que nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar.
aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea toda la gloria, en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Y después le dice, no vayas a comer por ahí. Quiero que te sientes con los cosechadores. Quiero que comas en su mesa. Quiero que seas uno más de nosotros. Nuestro Redentor es compasivo. Amén. Y dice el versículo 15, cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas, aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Cosechaban y cuando iban cosechando iban haciendo manojos. Viene de mano, era lo que tenía en la mano. Los manojos. Y después de esos manojos los juntaban en el campo y formaban las gavillas. Un montón de manojos. Y a los que espigaban se les dejaba andar en la tierra buscando esas espigas, pero no se les dejaba ir a espigar alrededor de las gavillas, porque ahí estaba lleno de espigas. Y Booz dice, déjenla ir a buscar en las gavillas. Y ahí se iban ya los cosechadores y dicen, vengan, vengan. Y cuando vayan cosechando y tengan esos manojos y vean que viene Ruth atrás, cada tanto arranquen algunas espigas. La gracia de Dios. Y Ruth venía ahí atrás y decía, qué tontos, qué torpes. ¿Cuántas veces Dios dejó caer sus espigas delante tuyo? En humildad te encontrás con la gracia de Dios. Y en esa gracia Él te va dando esas espigas. Necesitabas una palabra y justo alguien vino a darte esa palabra. Necesitabas aliento y ese aliento llegó. Tu corazón estaba dudando y preocupado de algo, pero desde acá se cantó una canción. ¿Saben qué? Es todo la gracia de Dios. Cuando somos humildes, Él va poniendo delante de nuestro caminar las espigas que nosotros necesitamos. Amén. Normalmente, por la cantidad que después dice ahí que ella pudo juntar 20 veces más de lo que un buen espigador juntaría por día. La gracia de Dios sobreabunda, amén. Dios nos da más de lo que nosotros podemos pedir o entender. Y toda esa bondad nos lleva a ese punto donde nos encontramos con nuestro Redentor. Antes de que vos te encuentres con tu Redentor, Él fue dejando espigas en el camino. Él fue mostrándote su amor. Y qué importante que nosotros podamos ser de los que le servimos a Dios, dejando espigas, que nuestra vida le dé espigas, grano a alguien para que pueda ver la bondad de Dios. Y finalmente este hombre, Booz, termina acercándose a Ruth y diciendo, yo soy tu pariente cercano, yo soy capaz, soy compasivo y yo voy a redimirte. Y la Biblia cuenta y termina la historia diciendo que Ruth y su suegra fueron redimidas y recuperaron todo lo que habían perdido. Nuestro Redentor es hermoso, es cercano, es capaz. Pero saben, a mí me conmueve esto, qué compasivo que es Él. Cuánta gracia. Somos deudores, hermanos. El Evangelio empieza por darnos la mala noticia. Somos deudores, tenemos una deuda impagable, pero tenemos un Redentor capaz, compasivo, cercano. Y Él puede pagar nuestra deuda si nosotros somos humildes y reconocemos nuestra pobreza espiritual. Te pido que te pongas de pie sin distraerte, por favor. Primero de Timoteo 2:6
Dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. ¿Cuál es el precio de tu redención? ¿Cuál es el precio de tu libertad, de mi libertad? Su vida. Él dio su vida. La paga del pecado es muerte. Hay una vida que se tiene que derramar y Cristo se hizo cercano y se hizo humano para venir a pagar nuestro precio. Se hizo cercano, se hizo capaz y nos mostró su compasión. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro Redentor. Quiero pedirte que pienses por un momento en tu condición. Somos deudores. Somos deudores. El mundo le puede llamar al pecado como quiera, pero el pecado es una deuda. ¿Y qué podrá el hombre pagar para saldar esa deuda? Absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es ser humildes y reconocer nuestra pobreza espiritual. Hay dos actividades de Dios. La primera es la creación y la segunda es la redención. Las dos grandes obras de Dios son creación y redención. Y un escritor dice, para crear, Dios tuvo que hablar, pero para redimir, tuvo que sangrar. Y es verdad, Él creó todas las cosas con su palabra, pero para redimirnos, Él tuvo que derramar su sangre. Tuvo un costo para Él. Así que quiero pedirte si puedes inclinar tu rostro esta mañana delante de tu Redentor. Benditos sean los pobres en espíritu. Benditos sean los que reconocen su pobreza, su deuda, su incapacidad. Esta mañana algunos quizás han estado viviendo en Moab, tratando de arreglar las cosas a su forma. Han estado viviendo lejos de la voluntad de Dios. Esta es una mañana para que con humildad puedan volver a la voluntad de Dios, puedan rendirse a Dios y que puedan, habiendo escuchado la buena noticia, como escuchó Noemí y Ruth aquel día, en la voluntad de Dios, en Cristo hay comida, en Cristo hay cosechas abundantes. No hay por qué seguir pasando necesidad. No hay por qué seguir con el vacío, con la culpa, con la condenación. No hay por qué seguir con esa soledad, con esa tristeza. No hay por qué seguir tratando de arreglar tu vida con tus propias fuerzas. No hay por qué seguir en Moab. En Moab solo hay amargura, solo hay muerte, solo hay tristeza. Pero hoy la buena noticia llega a tu oído y te dice, hay un lugar donde empieza a haber cosechas abundantes. Y si reconoces tu pobreza y tu necesidad con humildad, tu Redentor se va a acercar y tu Redentor te va a redimir y tu Redentor va a pagar tu deuda y vas a dejar de ser esclavo y vas a dejar de estar perdido y vas a empezar a ser parte de su pueblo. Si alguien de los que me está escuchando no sabe, no está seguro si sigue siendo un deudor o si es uno de los redimidos, yo quiero animar a esa persona que pueda decir, Señor, yo con humildad reconozco mi pobreza, reconozco mi pecado y reconozco que no puedo pagar yo por la deuda de mi pecado. Necesito que vos pagues mi deuda. Y creo que con la sangre de Cristo, más valiosa que el oro y las riquezas de este mundo, vos has pagado mi deuda. Yo te pido perdón por mi pecado y recibo tu redención. Y sé que más allá de la cantidad de mis pecados, creo que la sangre de Cristo ha limpiado y ha pagado toda mi deuda. Creo que ese grito de la cruz, consumado es el grito de libertad para mi vida, porque la deuda ha sido totalmente cancelada. Gracias, Padre, por enviar al Redentor. Gracias porque en Cristo tengo un Redentor cercano, capaz y compasivo para pagar mi deuda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y para los que llevamos 5,
10 o 30 años, no lo sé, del día de nuestra redención, quizás necesitamos volver a pensar en esa obra tan hermosa de Dios. El día en que Dios se nos acercó, nos mostró su compasión, nos redimió, saldó nuestra deuda. Porque a veces somos olvidadizos y empezamos a pensar que nos falta algo y nos olvidamos de que vivíamos en Moab, en la tierra de la amargura, en la tierra de la miseria, que ya no queríamos que nos recordaran nada de los sueños, de los planes, de las bendiciones, porque pensábamos que todo se había perdido. Pero un día llegó, por la gracia de Dios, esa noticia de que en Cristo hay cosechas abundantes. Y con humildad nos acercamos y encontramos la misericordia del Redentor. Pero el tiempo pasa y vienen nuevos problemas, nuevos desafíos, y nos olvidamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Yo quiero animarte para que en esta mañana vos le digas gracias a tu Redentor, porque te redimió no con oro ni con plata, no te redimió con palabras, te redimió con su propia sangre. Cuánta compasión, cuánto amor, cuánta misericordia. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa del Hijo de Dios. No solo nos da la seguridad de que los precios de nuestras deudas fueron pagados, sino que hablan del infinito amor de nuestro Redentor. No estaba obligado a pagar por nosotros, pero lo hizo por amor. Ahí donde estás, podrías levantar tus manos al cielo. No quiero decirte qué hacer, pero creo que tenemos que expresar a Dios nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por ser un Redentor tan bueno, tan compasivo, porque Él se nos acercó, porque Él pagó el precio y porque ya no tenemos nada que hacer en Moab. Ahora podemos estar en Belén, podemos estar en casa de pan, podemos estar en Él, donde todas nuestras necesidades son saciadas, donde Él nos dice: quiero que te sientes a mi mesa, quiero que tomes de mi agua, quiero que no vayas a otro campo, quiero que te quedes conmigo para siempre. Ese es tu Redentor. Y el libro de Apocalipsis termina diciendo: aquel que puede abrir el libro y desatar los sellos y traer redención, al que nos redimió en su sangre, a Él sea toda la gloria y toda la alabanza y toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Porque de lo que vamos a cantar en el cielo es de esta redención. Lo que va a encender nuestra alabanza en los cielos es lo que la Biblia llama el canto de los redimidos. Es el canto de los que hemos pasado de deudores a perdonados, de extranjeros a parte de la familia de Dios, de enemigos a hijos. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Que nuestra vida, hermanos, que nuestra vida refleje nuestra gratitud a Dios. ¿Cómo vamos a seguir pecando? ¿Cómo vamos a seguir en la basura? ¿Cómo vamos a seguir en la inmoralidad? ¿Cómo vamos a seguir en el barro del que Dios nos sacó pagando un precio tan alto? Que en esta mañana el Espíritu Santo abra tus ojos al precio enorme que Cristo pagó para perdonar tu pecado. Porque cuando se nos revela la grandeza del amor de Dios y la grandeza del precio que Él pagó para perdonarnos, el pecado empieza a ser algo desagradable a nuestro corazón. Que decirle que no a la tentación, que caminar en santidad, caminar en obediencia, no sea el resultado de una religión, sino de la revelación del amor del Redentor. Que los campos de Moab, por más que de acá se puedan ver hermosos y verdes, nosotros podamos recordar de allá, de esa miseria y de esa muerte y de esa amargura y de esa deuda, me sacó mi Redentor. Yo no vuelvo a Moab.
Yo no vuelvo a Moab. Yo no vuelvo al pecado. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo a la gratificación de mis propios deseos. Yo no vuelvo a ese tiempo. Yo no vuelvo a la época donde yo era el centro de mi vida. Yo no vuelvo a Moab. Yo no vuelvo a esos campos. Ya no entiendo ese idioma. Ya no quiero saber nada. Porque ¿cómo me voy a ir del lado de mi Redentor? ¿Cómo me voy a ir del campo de mi Redentor? Yo quiero ser suyo para siempre. Porque Él me compró con una redención eterna. Señor, abrí nuestros ojos a la grandeza de tu redención. Somos redimidos. Somos redimidos. Podemos caminar con confianza. Somos redimidos. Somos perdonados. Oh, y las deudas que has pagado en este lugar, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Las peores cosas que hiciste, los pensamientos más sucios, los actos más viles, las cosas que decís, ¿cómo pude hacer esto? La sangre de Cristo ha pagado la deuda por ese pecado. Todo ha sido pagado. Consumado es. Tu cuenta está en cero. No sos deudor de nada. Tu única deuda es de amor por tu Redentor. Te adoramos en esta mañana, Señor. En esta mañana, tus redimidos hacen lo único que podemos hacer a cambio de tu redención: adorarte. Lo único. Que mientras te adoramos, tu Espíritu Santo nos vaya mostrando más y más la gloria y la grandeza de tu redención. En el nombre de Jesús. Amén. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Ahora tuyo soy, proclama